El viejo SEAT 600 oxidado tosió y se apagó frente a la casa abandonada de la calle Acacías, en Madrid. La llovizna fina repiqueteaba en el capó como dedos impacientes. Había ido buscando a Tomás, mi amigo, la voz más cautivadora que jamás hubiera tenido Radio Madrid, desaparecido hacía 3 días. La Policía Nacional, desbordada, apenas había hecho nada. Pero yo sabía. Lo sabía por los susurros. El primero llegó la noche que Tomás desapareció. Mientras sintonizaba mi vieja radio de válvulas en casa, buscando distracción, ocurrió. En medio de la estática fantasmal, entre emisoras muertas, una voz irrumpió. La voz inconfundible de Tomás, pero tensa, distorsionada por un terror visceral, siseó solo 2 palabras antes de que el ruido blanco la engullera. Él colecciona. El sueño me abandonó aquella noche. Los días siguientes, investigué como el reportero obsesivo que una vez fui. Un patrón emergió de las sombras, ignorado por la policía, ocupada con cadáveres tangibles. No eran asesinatos comunes. Era algo más perverso en su refinamiento, más limpio, infinitamente más aterrador. En los últimos 8 meses, en ciudades como Valencia, Zaragoza y ahora Madrid, personas con voces extraordinarias se habían esfumado. Elvira, la cantante de jazz del bar de la esquina, cuyo scat improvisado era pura magia líquida. Arturo, el viejo cuentacuentos de la plaza que hipnotizaba a niños y adultos con la riqueza de sus relatos. Y Tomás, cuyo timbre aterciopelado y autoridad vocal convertían las noticias más banales en epopeyas. El coleccionista. Ese nombre surgía en los bordes de los rumores, en las conversaciones ahogadas de los bares cercanos a los lugares de las desapariciones. Un mito urbano ganando carne y propósito a través de mi desesperación. No quería cuerpos, solo el sonido, la esencia vocal pura. Lo que hacía con ella era el núcleo de mi pesadilla. La casa de la calle Acacías era el último lugar conocido del móvil de Tomás. Una construcción antigua, ladrillos vistos como huesos, ventanas rotas como ojos ciegos, envuelta en un silencio más pesado que la lluvia. La verja chirrió con un gemido agonizante. El jardín era un caos de hierba alta y sombría, tragando escombros y cadáveres de aparatos electrónicos. Frigoríficos viejos, televisores de tubo destrozados, pilas de radios antiguas de madera, sus altavoces arrancados como órganos vitales estirpados. El olor fue el primer impacto. Una mezcla espesa, metálica, a sangre seca, con el ácido penetrante de cableado quemado y algo más, dulce y nauseabundo, como flores pudriéndose en agua estancada. Invadió mis fosas nasales y se aferró al fondo de mi garganta. La puerta trasera estaba abierta de par en par, una invitación a la oscuridad interior. Dentro, la penumbra tenía peso. La débil luz de la tarde, filtrada por los cristales sucios, reveló una escena de pesadilla. Las tablas del suelo crujieron bajo mis pasos cautelosos, cada sonido resonando demasiado alto. La sala principal estaba vacía, excepto por una única silla de madera en el centro, mirando hacia una pared que sostenía una colección horrenda. No eran trofeos macabros en el sentido tradicional, sino altavoces. Docenas de ellos, de todos los tamaños y épocas, arrancados de radios y equipos de sonido, clavados en la pared como mariposas raras en el tablero de un entomólogo loco. Formaban un mosaico grotesco, sus conos de papel rasgados o ausentes, recordando bocas silenciosas y abiertas violentamente. En el centro de esta galería siniestra, un aparato destacaba. Un magnetofón de carrete abierto, antiguo, de cinta magnética ancha. Parecía incongruentemente bien cuidado, su carcasa de metal limpia, un punto de orden en el caos circundante. Estaba conectado a una pequeña batería de coche, sus carretes girando con lentitud hipnótica, en silencio, arrastrando la cinta oscura. Ningún sonido emanaba de él, solo el movimiento mecánico, persistente. Fue entonces cuando la atmósfera se transformó. El aire, ya denso, se cargó eléctricamente, como antes de una tormenta devastadora.
La luz que entraba pareció languidecer unos grados más. Y entonces, el siseo comenzó. No vino del magnetofón. Brotó de toda la casa. Surgió de las paredes, subió del suelo, descendió del techo atestado de telarañas. Un ruido blanco, constante, omnipresente, llenando el espacio como una niebla sonora densa. Era el sonido del vacío, de la nada, pero palpitando con una intención palpable, maligna. Dentro de ese siseo, como trozos de cristal en un río de lodo, las voces emergieron. Susurros. No uno, sino muchos, superpuestos, entrelazados, compitiendo y fundiéndose en el mar de ruido. Reconocí fragmentos. El scat suave e improvisado de Elvira, ahora distorsionado en un gemido desgarrador. La narración rica de Arturo, reducida a pedazos de historias de terror susurradas con urgencia histérica. Y la voz de Tomás, aquel timbre que calmaba mañanas enteras, ahora gemía bajo, repitiendo un mantra roto, diciendo que él graba, él preserva, él colecciona el eco. Los susurros no venían de los altavoces en la pared. Emanaban del aire mismo, del siseo en persona. Parecían brotar de las sombras en los rincones, del hueco bajo las escaleras que llevaban al sótano, de las entrañas vacías de los aparatos esparcidos por el suelo. Era como si la casa entera se hubiera convertido en un inmenso receptor, sintonizado en una frecuencia habitada por las voces robadas. Contaban fragmentos de pavor, confesiones íntimas distorsionadas por el terror, advertencias truncadas. La voz de Elvira siseó una advertencia sobre no mirar las agujas. Arturo gimió algo sobre el sótano, sobre que él guardaba el primer susurro ahí abajo. Tomás solo sollozaba, un llanto seco resonando en el vacío. El ritual se volvió claro, horriblemente cristalino, en aquel caldero de sonidos imposibles. El coleccionista no mataba por el acto en sí. Cazaba la voz perfecta, la voz que le fascinaba u obsesionaba. Capturaba a la víctima, probablemente aquí, en este antro de horrores. Y entonces, usando métodos que mi mente se negaba a visualizar por completo, pero que involucraban aquella silla solitaria, aquellos altavoces arrancados como receptáculos y el magnetofón de carrete como instrumento primordial, extraía la voz. No solo grababa, sino que arrancaba la propia esencia vocal, dejando atrás un cuerpo mudo, quizás vivo, quizás muerto, pero ciertamente vacío. La voz, entonces, era preservada en esta red de ruido y tecnología pervertida, condenada a susurrar eternamente en el limbo estático, sus palabras transformadas en pistas perturbadoras y confesiones involuntarias. La necesidad de huir era un instinto primitivo gritando en cada célula. Pero Tomás aún podía estar aquí, vivo, mudo, escondido. Los susurros apuntaban al sótano. Arturo mencionó que el primer susurro, el más fuerte, estaba allí. Las escaleras que bajaban eran un abismo de oscuridad absoluta, de donde el olor dulce y nauseabundo subía con fuerza avasalladora, mezclado ahora con un hedor a tierra húmeda y algo indefiniblemente orgánico y antiguo, pudriéndose. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un prisionero. Cada paso hacia aquellas escaleras era una victoria sobre el terror puro. El siseo aumentaba de volumen, las voces susurrantes se volvían más agudas, casi frenéticas, como alarmadas por mi intención. Advertencias para no bajar, alertas de que él estaba allí, repeticiones frenéticas sobre que él colecciona. La voz de Tomás se alzó, clara y desesperada por primera vez, instándome a huir, llamándome por mi nombre, Javier, diciendo que quería mi voz ahora, que había sentido mi llegada. Oír mi nombre, dicho por aquella voz que no debería existir, me heló la sangre en las venas. Era una advertencia crucial, una confesión terrible. ¿Una trampa? El coleccionista estaba aquí. Sabía que yo estaba aquí. Y si quería mi voz, significaba que me observaba, quizás en ese mismo instante. Paralizado en lo alto de las escaleras del sótano, envuelto por el coro de voces muertas susurrando pánico y el olor a muerte elevándose desde las tinieblas, percibí el horror absoluto. No era solo el destino de las víctimas.
Era la inmortalidad perversa que les otorgaba, atrapadas en un sufrimiento sónico sin fin, usadas como cebo, como alarma, como partes integrales de su museo de horrores. Él no coleccionaba voces, coleccionaba ecos de almas. Y entonces, un nuevo sonido cortó el siseo y los susurros. Venía de detrás de mí. Un chirrido bajo, casi musical, como el sonido de una aguja bajada cuidadosamente sobre un disco de vinilo antiguo. Pero no había disco. No había tocadiscos. Solo aquel magnetofón de carrete abierto, girando, girando. Y el chirrido emanaba de él. Era el sonido inconfundible de un mecanismo siendo preparado, amartillado. Ahora, piensa conmigo, tú que estás al otro lado, escuchando esta historia. ¿Estás inmerso? Tal vez en la oscuridad, solo tú y mi voz tejiendo esta pesadilla. ¿Sientes ese frío repentino en la nuca? ¿El escalofrío recorriendo tus brazos? Es solo la narrativa, naturalmente. ¿O será el reflejo instintivo de algo más profundo? Algo que tu subconsciente captó antes que tú. Echa un vistazo a tu propia radio, si tienes una cerca. ¿Está realmente apagada? ¿Tienes absoluta certeza? ¿Y ese siseo de fondo que atribuiste a la mala recepción o a tu propio equipo de sonido? ¿Alguna vez has escuchado de verdad lo que se esconde dentro? Entre emisoras, en el silencio aparentemente inofensivo de la estática, ¿puedes distinguir algo? ¿Un susurro indistinto? ¿Un fragmento de voz que no pertenece? Él colecciona, sin cesar, y el mundo está lleno de voces fascinantes, incluyendo, tal vez, la tuya. Percibe el aire ahora. ¿Se ha vuelto más frío de repente? ¿Más silencioso, como si algo se hubiera concentrado intensamente en ti? No te preocupes. Es probablemente solo tu imaginación. O quizás el clímax de esta historia. Sigue escuchando. Por favor, no pares ahora. El chirrido del magnetofón cesó. Un clic seco, metálico, resonó en la sala por un instante suspendido. Un momento de quietud absoluta donde incluso los susurros enmudecieron. Y entonces, el carrete comenzó a girar mucho más rápido. El siseo que llenaba la casa se hinchó, convirtiéndose en un rugido de estática que vibraba en mis huesos, en mis dientes. Las voces muertas gritaron al unísono, un coro desgarrador de agonía que no venía de ningún lugar específico, sino de todas partes a la vez, de las paredes, del suelo, del aire que intentaba aspirar. Gritaron que él se había despertado. La puerta del sótano, que yo enfrentaba, estaba abierta de par en par. Pero no era oscuridad lo que venía de allí ahora. Era un vacío palpable. Un vacío que absorbía la ya débil luz de la sala. Y dentro de ese vacío, algo se movió. No una forma definida, sino una ondulación en la propia oscuridad, una ausencia de luz que adquirió peso y presencia. Sentí, más que oí, una respiración profunda, ronca, emergiendo del abismo. No humana. Era el sonido de fuelles antiguos comprimiéndose, de engranajes oxidados forzándose a girar, mezclado con un susurro húmedo, como cintas magnéticas rebobinadas a la fuerza. Él estaba allí, el coleccionista, y su interés ya no se limitaba a Tomás. La advertencia de mi amigo muerto resonó en mi mente. Él quería mi voz ahora. El magnetofón giraba, hambriento. Los altavoces en la pared parecían vibrar de anticipación mórbida. Las voces atrapadas aullaban de terror y percibí con un escalofrío de una anticipación perversa. Deseaban compañía. Anhelaban que me uniera a su coro eterno. El frío que se apoderó de mi cuerpo ya no era solo miedo. Era el toque físico de aquel vacío en la puerta del sótano, extendiéndose hacia mí como tentáculos hechos de sombra y estática pura. Sentí un tirón dentro de mi garganta, no físico, sino esencial, como si algo estuviera sondeando, probando la tensión de mis cuerdas vocales, evaluando el timbre, el alcance, el potencial. El rugido del siseo se volvió ensordecedor,
un muro de sonido que ahogaba mis propios pensamientos. Mi boca se abrió en un grito silencioso, mi voz atrapada por el terror absoluto y la fuerza invisible que ya empezaba a extraer mi sonido, mi identidad sónica. La última percepción, antes de que el vacío me envolviera por completo, no fue el rugido, ni los susurros. Fue el clic frío, decisivo, del magnetofón, amartillado y listo para registrar. El primero desapareció un viernes 13, en la vieja carretera de tierra que cruza el campo de trigo abandonado entre Teruel y Albarracín, en el interior de Aragón. Se llamaba Javier, un camionero con más de 30 años en la carretera, conocido por no temer a nada, ni a fantasmas, ni a atracadores. Llamó a su esposa, doña Carmen, a las 11 de la noche, dijo que veía a un hombre al borde de la carretera, parecía perdido, con ropa sencilla, un sombrero de paja desgastado, y que iba a parar para ayudarle. Nunca más se supo de Javier, ni de su camión. La policía encontró el vehículo 3 días después, aparcado en la cuneta como si él simplemente se hubiera evaporado en el aire. El motor aún caliente, la radio sintonizada en la misma emisora de copla, y un olor extraño en el aire, un olor dulce y podrido, como miel mezclada con gasolina vieja. Ese fue el comienzo, el primer hilo de un ovillo de terror que se desenredó en aquella carretera maldita, la N211, que los vecinos locales, con miedo en los ojos, comenzaron a llamar la carretera de los reflejos perdidos. Yo soy Miguel, reportero de un periódico regional que cubre el interior aragonés. Cubrir accidentes, cosechas, fiestas patronales, era mi día a día. Hasta que las desapariciones comenzaron a repetirse. Semana tras semana, siempre de noche, siempre en aquel tramo aislado entre los campos de trigo. Siempre el mismo patrón, una llamada a casa o a un amigo mencionando a un hombre pidiendo aventón, aparentemente inofensivo, descrito siempre de forma vaga, ropa sencilla, sombrero de paja, una silueta en la penumbra. Y después, el silencio. Coches encontrados abandonados, puertas abiertas, pertenencias intactas, ninguna señal de lucha, ninguna pista. Como si las personas hubieran entrado en la niebla y desaparecido. La policía autonómica, el comisario Martínez, un hombre serio pero agobiado, daba vueltas sin encontrar respuestas. Hasta que apareció la foto de Marta. Marta era estudiante de veterinaria, desapareció 2 semanas después de Javier. La familia, desesperada, mostró todas las fotos recientes de ella a la policía, con la esperanza de alguna pista. Fue la madre quien notó, entre lágrimas convulsivas, señalando un selfie que Marta se había hecho el día de la desaparición, sonriendo en el coche antes de tomar la carretera. Algo estaba terriblemente mal. En el espejo retrovisor del coche, donde debería estar reflejado el rostro de Marta, solo había un vacío indistinto, una mancha borrosa, como si la luz simplemente no pudiera capturar su imagen allí. No era un defecto de la lente. Otras partes del coche reflejaban perfectamente. Era solo Marta, o mejor dicho, su ausencia, en el reflejo. La información se filtró, como siempre ocurre en pueblos pequeños como Teruel. Y una ola fría de pavor barrió la región. Las familias de las otras víctimas, antes confusas, revisaron álbumes de fotos, tarjetas de memoria de móviles, cualquier imagen reciente. Y la verdad macabra emergió. Todas las víctimas, en las fotos tomadas en las horas o días previos a la desaparición, presentaban anomalías en los reflejos. En el espejo del baño de Diego, un vendedor que desapareció tercero, su imagen estaba distorsionada, alargada de forma grotesca, como vista a través de agua turbia. En la foto de graduación de Lucía, tomada con sus padres en un estudio profesional, los padres se reflejaban perfectamente en el espejo decorativo detrás de ellos, pero donde Lucía debería estar, solo había una sombra opaca, sin forma definida. Y en la última foto de Álvaro, el último antes de desaparecer, tomada en una gasolinera, su reflejo en la ventana del coche estaba completamente ausente. Era solo el escenario detrás, como si él fuera un fantasma, una entidad que la luz se negaba a capturar. La teoría más maldita comenzó a circular, susurrada en bares,
compartida con miedo en las redes locales. El hombre de la carretera no era un hombre. Era algo que se alimentaba, no de cuerpos, sino de reflejos. Coleccionaba la imagen que las personas proyectaban en el mundo, su esencia capturada en la luz reflejada. Quien paraba para ayudarlo estaba, de alguna manera, ya marcado. Su conexión con el mundo visible, con la propia realidad reflejada, estaba debilitada, corrompida. El asesino o el coleccionista simplemente finalizaba el proceso, arrancando lo que quedaba de aquella presencia en el plano de los espejos, de las superficies brillantes, de las aguas tranquilas. Lo que quedaba era un cuerpo sin eco, una cáscara vacía que, presumíamos, él descartaba en algún lugar que nadie jamás encontraría, quizás en un lugar donde la luz no llegaba, o donde los reflejos eran irrelevantes. El ambiente en la región se volvió opresivo, cargado de un miedo palpable. La gente evitaba la N211 como si fuera una fosa común. Quienes se veían obligados a transitar de noche cerraban las puertas con llave, aceleraban al ver cualquier silueta al borde de la carretera, los ojos fijos al frente, evitando incluso mirar los retrovisores, con miedo de lo que pudieran ver o dejar de ver. Los espejos en casa se cubrían con paños, se evitaban las superficies reflectantes. Se volvió un hábito nervioso, una compulsión. La gente se hacía selfies constantemente, no para publicar, sino para verificar, con un escalofrío en la espalda, si su reflejo seguía ahí, intacto, presente. La paranoia era un veneno lento, contaminándolo todo. El comisario Martínez, con recursos limitados, montó operaciones de vigilancia en la carretera, pero el hombre del sombrero de paja era escurridizo como el humo, apareciendo solo para sus víctimas marcadas. Mi obsesión me llevó más hondo de lo que debía. Necesitaba entender. Necesitaba ver. Tomé mi coche viejo, una cámara con buenas lentes, una grabadora, y en el último viernes 13, una noche sin luna, pesada, húmeda, el aire cargado con olor a tierra seca y una amenaza velada, conduje hacia la N211. No era valentía, era una mezcla enfermiza de deber profesional y una curiosidad mórbida que roía mis entrañas. La carretera estaba desierta, un túnel excavado en la oscuridad entre los campos de trigo altos y susurrantes. Los faros cortaban la oscuridad como cuchillos ciegos, iluminando solo un poco de la carretera de tierra por delante. Mi corazón latía fuerte contra las costillas, un tambor frenético anunciando mi miedo. Verificaba el retrovisor cada minuto, no por el tráfico, sino para ver si mi rostro seguía ahí. Estaba. Por ahora. Fue entonces cuando lo vi. Una silueta al borde de la carretera, unos 100 metros por delante. Parado, inmóvil. Vestido con ropa oscura, sencilla, y sí, un sombrero de paja de ala ancha, ocultando el rostro en la sombra. El sombrero parecía antiguo, desgastado, parte del paisaje nocturno. Una oleada de frío intenso, completamente ajena al calor húmedo de la noche, recorrió mi espina dorsal. Mi pie vaciló sobre el acelerador. ¿Parar? ¿Pasar de largo? ¿La historia? ¿El miedo? El instinto de supervivencia gritó que acelerara, pero el reportero, el cazador de verdades, el idiota que yo era, ordenó que redujera la velocidad. El coche se deslizó más despacio, los faros iluminando plenamente la figura ahora. Él no hizo ningún gesto, no levantó el pulgar. Solo estaba ahí, de frente a la carretera, la cabeza ligeramente baja bajo el sombrero. Era su inmovilidad absoluta lo que resultaba más perturbador. No temblaba, no respiraba visiblemente, era como una estatua plantada en la negrura. Y ahora, tú que estás escuchando, cómodo ahí del otro lado, quizás en tu casa, con las luces encendidas. ¿Te sientes seguro? Siente tu propio rostro. Está cálido, sólido, real. Pero hazte un favor a ti mismo. No ahora, quizás después, pero hazlo. Coge tu móvil. No para llamarme, claro. Hazte un selfie. Rápida, simple. Mírala. Mírala bien.
no por tu sonrisa o tu expresión. Mira tu reflejo en cualquier superficie al fondo. Un espejo, una ventana, una puerta de cristal. ¿Está ahí? ¿Completo? ¿Nítido? ¿O hay una sombra donde debería estar tu ojo, una distorsión extraña en el contorno de tu rostro, un área de vacío que no debería existir? No necesitas responderme. La respuesta, si es la equivocada, la sabrás en lo profundo de tu alma, en un lugar frío y oscuro que quizás ni siquiera sabías que existía. Él siempre está buscando, siempre coleccionando. Y la carretera, amigo mío, la carretera es mucho más larga y mucho más oscura de lo que imaginas. Pasa por dentro de tu casa, reflejada en cada superficie pulida. Sigue escuchando, pero siente el aire a tu alrededor. ¿Está más frío? ¿Más silencioso? Como si algo se hubiera detenido para prestar atención, no a la historia, sino a ti. Probablemente sea solo el viento. O tu reflejo, a punto de fallar. Mi coche casi se detuvo frente a él. Tal vez a 10 metros. Los faros bañaban su ropa oscura, su sombrero de paja. Él aún no se había movido. Fue entonces cuando hice lo que ninguna víctima anterior, creo yo, tuvo tiempo o presencia de ánimo para hacer. Levanté mi cámara, allí mismo desde el asiento del conductor, la ventana entreabierta, y tomé una foto rápida, con flash. El destello blanco explotó en la oscuridad, cegador por una fracción de segundo. Y en ese instante, bajo el sombrero, vi, no un rostro, vi un vacío, una ausencia profunda, negra, como un agujero abierto en la realidad. No era oscuridad, era la negación de la luz, de la forma. Y dentro de aquel vacío, por un abrir y cerrar de ojos, creí ver reflejos. Fragmentos distorsionados, como esquirlas de espejo roto, mostrando imágenes fugaces. El rostro aterrorizado de Javier, la sonrisa congelada de Marta, la sombra opaca de Lucía. Era un collage de horrores, una colección viva de los reflejos que había robado. El terror que me golpeó fue físico, un puñetazo en el estómago que me arrancó el aire. Tiré la cámara al asiento, engrané la primera marcha con manos temblorosas y pisé a fondo el acelerador. El coche arrancó, derrapando en la tierra suelta. No me atreví a mirar hacia atrás. No me atreví a mirar el retrovisor. Mantuve los ojos fijos en la carretera iluminada por delante, una tenue tabla de salvación en la oscuridad opresora. Sentí, más que oí, una presencia a mi lado, en el asiento del acompañante. Un frío intenso emanando de allí, un olor agridulce a miel podrida y metal oxidado. No había nadie visible, pero el asiento de cuero crujía levemente, como si algo de peso inmaterial estuviera sentado. Mi respiración se contuvo, los músculos tensos como alambres de púas. Él estaba dentro del coche. O su influencia estaba. Recordé las fotos de las víctimas. Su reflejo fallando antes del encuentro. ¿Estaría el mío ya comprometido? ¿Habría estado marcado al detenerme, aunque fuera por instantes? La necesidad de verificar era un picor insoportable bajo la piel. Pero mirar cualquier superficie reflectante ahora parecía suicidio. El retrovisor colgando sobre el parabrisas era una sentencia de muerte potencial. La ventana del lado del pasajero, oscura, podría mostrar cualquier cosa. El terror era una niebla espesa dentro del coche, mezclándose con el olor dulce y podrido. Fue entonces cuando percibí una anomalía por delante, en la propia carretera iluminada por mis faros. Un gran charco, probablemente de lluvia reciente, reflejaba la luz. Normalmente, vería los faros reflejados, quizás la silueta oscura de mi coche. Pero no. El charco estaba oscuro, opaco. No reflejaba nada. Era como un trozo de terciopelo negro colocado sobre la tierra. Mi corazón se detuvo. Era el mismo vacío que había visto bajo el sombrero de aquella cosa. Ella estaba delante de mí, o su influencia, absorbiendo la luz, tragándose los reflejos.
Coleccionando. Instintivamente, antes de que el pánico me dominara por completo, agarré el móvil que estaba en el soporte. Sin mirar la pantalla, solo por memoria muscular, abrí la cámara y, manteniendo los ojos en la carretera, en aquel charco de oscuridad que se acercaba rápidamente, extendí el brazo y apunté la cámara hacia mí. No era un selfie pensado, era un acto desesperado de autopreservación. Apreté el botón. El flash disparó, iluminando el interior del coche por un instante. No miré. No podía. Mantuve los ojos en la carretera, en el charco negro que estaba a meros metros. Respiré hondo, el olor dulce y podrido ahora casi insoportable, mezclado con el sudor frío que corría por mis sienes. Llené mis pulmones y con una fuerza que vino no sé de dónde, grité. Grité con toda la furia, todo el miedo, toda la desesperación que hervía dentro de mí. Un grito primitivo, gutural, que rasgó el silencio opresor del coche y de la noche. Un grito que era una afirmación de existencia, de presencia, de que aún estaba allí, entero, reflejando luz, ocupando espacio. El efecto fue inmediato y violento. El frío a mi lado se evaporó. El olor dulce y podrido se disipó como humo. El charco negro en la carretera, en el momento exacto en que mi coche pasó sobre él, reflejó por una fracción de segundo mis faros, distorsionados, pero ahí estaban. Un reflejo, imperfecto, pero presente. La presión aterradora dentro del coche se alivió como un globo pinchado. Seguí conduciendo, temblando incontrolablemente, las lágrimas corriendo por mi rostro, pero solo. Solo y, por ahora, entero. Solo más tarde, mucho más tarde, cuando ya estaba en la periferia iluminada de Teruel, con el sol empezando a asomar, fue que tuve el coraje de mirar la foto que me había hecho dentro del coche. Mi imagen estaba allí, en la pantalla del móvil. Mi rostro pálido, los ojos desorbitados por el terror, la boca abierta en mitad del grito que probablemente salvó mi vida. Y en el cristal del coche, detrás de mí, reflejado, estaba ahí, mi reflejo, borroso por el movimiento, distorsionado por el ángulo, pero inequívocamente presente, completo, entero, por ahora. El hombre del sombrero de paja sigue ahí, en la carretera de los reflejos perdidos. La policía nunca lo encontró. Las desapariciones continuaron, espaciadas, pero continuaron. Yo nunca más pisé aquella carretera de noche. Y verifico mi reflejo todas las mañanas, todas las noches, en cada superficie que encuentro. Con un miedo que nunca desaparece, solo se adormece. Porque sé lo que él quiere. Y sé que es paciente. Él colecciona. Y la colección, para algo como él, nunca está realmente completa. El olor de la posada del viajero me golpeó antes de cruzar su umbral, una mezcla agresiva de sábanas enmohecidas, cera de suelo vieja y algo más profundo, más antiguo, como carne olvidada en las entrañas de las paredes. Yo, Pedro, un escritor de tercera huyendo de una crisis creativa y de una exmujer aún más creativa en el arte del acoso legal, pensé que ese lugar decadente en San Sebastián sería pintoresco. Barato y pintoresco. No sabía que el precio real se pagaba en intervalos regulares de sangre. Todo empezó con el silencio. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino una presencia espesa, vigilante, como si las paredes de madera oscura, hinchadas por la humedad salada de la costa vasca, contuvieran la respiración. La recepcionista, doña Carmen, tenía ojos que parecían haber presenciado demasiado y olvidado cómo parpadear. Sus manos huesudas temblaban al pasarme la pluma del registro, evitando tocar la página donde escribí mi nombre. La habitación 7, dijo, era la única disponible. Su voz era un susurro gastado, casi ahogado por el tic-tac alto e irregular de un reloj de péndulo polvoriento en un rincón. La habitación 7 era una celda disfrazada. El papel pintado descolorido mostraba patrones florales que se disolvían en manchas oscuras de humedad. El aire era frío,
un frío que se pegaba a la piel incluso bajo el calor húmedo del verano. La única ventana daba a una pared de ladrillos a centímetros de distancia, convirtiendo el día en un crepúsculo permanente. Pero fue en la primera noche cuando lo sentí. No oí nada, no vi nada. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto pesado, cargado de una intención oscura. Era un peso que descendía sobre los huesos, una advertencia ancestral de que algo observaba desde dentro de la propia oscuridad. La luz débil de la lámpara de mesilla parecía encogerse, retrocediendo hacia las esquinas, dejando el centro de la habitación en una penumbra densa y activa. La puerta del armario empotrado, que juré haber cerrado, estaba entreabierta, revelando solo un vacío negro que absorbía la luz. Ningún sonido venía de allí, solo la sensación ineludible de que aquel vacío no estaba vacío. Era un silencio que latía, una quietud que gritaba. Doña Carmen, en raros momentos de lucidez entre sus pastillas para los nervios, soltaba fragmentos. Palabras sueltas como cantos rodados arrojados a un estanque estancado. Él siempre vuelve, murmuró una mañana mientras tomaba un café amargo en el comedor. 25 años, como un reloj maldito. El señor Adrián. A él le gustaba la habitación 7. Decía que tenía la mejor vista. Atragantó, sus ojos vidriosos fijos en la taza temblorosa. ¿Vista a qué, doña Carmen?, pregunté, mi voz sonando extrañamente alta en aquel ambiente sofocante. Ella solo sacudió la cabeza, un movimiento espasmódico, y huyó a la cocina, dejando tras de sí el olor del miedo, acre como vinagre. La palabra Adrián quedó flotando, un nombre común que en aquel contexto adquiría la densidad de una lápida. Adrián Fernández. El propietario original. Un nombre que comencé a desenterrar del polvo de los archivos municipales. El archivo municipal olía a papel muriendo. Los periódicos amarillentos contaban historias banales, hasta que las fechas empezaron a alinearse. 1950-1975. 2000 desapariciones. Siempre en la posada del viajero. Siempre en la habitación 7. Siempre huéspedes solitarios, como yo. Un vendedor ambulante llamado Roberto. Una maestra sustituta llamada Clara. Un estudiante de agronomía llamado Lucas. Ningún cuerpo encontrado. Ningún sospechoso. Solo un patrón siniestro como una vena negra bajo la piel de la historia del lugar. Los reportajes mencionaban rumores. Claro. Locuras de pueblo pequeño. Un asesino en serie fantasma. Una maldición. Pero una nota al pie en un artículo más antiguo me heló la sangre. Hablaba de Adrián Fernández, un hombre discreto, solitario, obsesionado con los relojes y con teorías oscuras sobre el éter y los portales del tiempo. Desapareció en 1925, año de la primera desaparición registrada. El artículo especulaba, con un tono casi cómico, si habría creado una máquina para huir de la policía. No se encontró ninguna máquina. Solo el silencio pesado de la habitación 7 y el ciclo implacable. El miedo es un combustible poderoso cuando se mezcla con la obsesión. En lugar de huir, cavé más hondo. Registré la habitación 7 en las horas muertas, cuando el silencio era más espeso. Fue detrás del pesado espejo del baño, cuyo marco de madera estaba hinchado y suelto, donde lo encontré. Un hueco. Y dentro, envuelto en un paño empapado en algún aceite rancio que olía a flores podridas, un libro. No un registro común. El diario de Adrián Fernández. Las páginas, manchadas de un marrón oscuro que no era tinta, contaban una historia de horror que trascendía el tiempo. Adrián no era solo un asesino. Era un viajero informe, atrapado entre instantes. Había descubierto, no una máquina, sino un ritual primitivo, una falla en la pared del tiempo, anclada en la habitación 7. Un lugar donde el tejido de la realidad era fino, maleable. Sangre, mucha sangre, y un momento específico de terror máximo podían rasgar un agujero.
Saltaba. 25 años hacia adelante. 25 años hacia atrás. Pero el salto exigía un precio. Exigía un ancla. Una vida entera, consumida en el momento exacto de la transición, para sustentar su existencia anacrónica, para mantenerlo atrapado en aquel ciclo perverso. No reclutaba. Sacrificaba. Robaba una existencia para alimentar su propia huida interminable. El diario detallaba los rituales con una frialdad enfermiza. El miedo de la víctima era el lubricante. El momento de la muerte, la llave. La sangre, el combustible. Y la habitación 7, la puerta. La última entrada era de 2000. El estudiante Lucas. El siguiente ciclo terminaba mañana. Ahora, mientras escuchas esto, sentado cómodamente donde quiera que estés, quizá mires a tu alrededor. ¿Es segura tu casa? ¿Es predecible tu rutina? Pero piensa, ¿cuántas veces prestas verdadera atención a los rincones oscuros, a los sonidos que hace tu casa de noche, a esa sensación fugaz de no estar solo? ¿Cuántas veces compruebas, realmente compruebas, si las cerraduras están firmes, si las sombras son solo sombras? Porque el terror, el verdadero terror, no habita solo en posadas olvidadas. Se esconde en los intervalos de tu seguridad, en la complacencia de tu día a día. Espera que ignores el escalofrío en la nuca, que atribuyas el ruido al viento. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que sentiste ese frío repentino, sin explicación, o te despertaste con el corazón acelerado sin motivo? ¿Sería solo un sueño? ¿O sería algo más, algo observando desde el umbral, esperando un descuido? El mal no necesita portales grandiosos. A veces, un momento de negligencia, un suspiro de duda, basta. Sigue escuchando, pero siente el aire a tu alrededor. ¿Está más frío? ¿Más silencioso de lo que debería? ¿Como si el mundo hubiera contenido la respiración, esperando? Probablemente no sea nada. Probablemente. Pero quizá valga la pena mirar por encima del hombro. Solo por si acaso. Porque el ciclo del horror siempre encuentra un modo de repetirse, y el próximo descuido podría ser el tuyo. La noche del 25º año cayó como una lápida sobre San Sebastián. La ciudad, ajena, dormía. En la posada del viajero, el silencio se había transformado en una entidad viva. Cada paso en el crujiente pasillo sonaba como un grito. Cada latido de mi corazón contra las costillas resonaba como un tambor fúnebre. Yo no sería la próxima víctima. Iba armado con conocimiento, con un cuchillo de cocina robado de la despensa de doña Carmen y con una furia desesperada. Me senté en la cama dura de la habitación 7, la espalda contra la pared fría, los ojos fijos en la puerta y en el armario, cuya oscuridad interior parecía más densa, más intencionada. La bombilla de la lámpara de mesilla parpadeaba, alimentada por una energía que parecía agotarse. El olor a flores podridas y sangre antigua se intensificó, impregnando el aire, haciendo de cada respiración un esfuerzo. El frío aumentó, un frío húmedo que penetraba los huesos, venido de todas partes a la vez. El tic-tac del reloj del pasillo cesó. El silencio que siguió fue absoluto, y dentro de él comenzó el susurro. No eran palabras. Era un ruido de fondo del universo, un zumbido estático y sibilante que venía de las paredes, del suelo, del propio aire. Sonaba como el tiempo rasgándose. La luz de la lámpara se apagó por completo, sumergiendo la habitación en una oscuridad tan espesa que parecía palpable, una sustancia negra que presionaba contra la piel y los ojos. El aire vibraba. La puerta del armario, en la oscuridad, empezó a abrirse lentamente, crujiendo con un sonido que arañaba los nervios. No había nadie allí. Solo un vacío que no estaba vacío. Una oscuridad que se movía, que respiraba. Una forma empezó a destacarse contra la negrura más profunda del armario. No una figura humana sólida, sino una silueta temblorosa, como una imagen proyectada sobre humo. Contornos humanos borrosos,
inestables. El pelo oscuro y grasiento, el rostro alargado y pálido como cera vieja, los ojos, agujeros negros que absorbían la poca luz residual. Era Adrián Fernández. No un hombre. Una impresión, un recuerdo tóxico de un hombre, mantenido vivo por sacrificios periódicos. Flotó fuera del armario, no caminó. El olor a putrefacción y flores mustias se volvió abrumador, mezclándose con el olor metálico de mi propio miedo. Sus brazos, más sombras que miembros, se extendieron hacia mí. No había manos, solo extremidades que se disipaban en hilos de oscuridad, fríos como el vacío del espacio. La intención era clara, primordial. Cosecha. El terror que me inundó fue puro, animal. Paralizó mis músculos, heló mi sangre. Era exactamente lo que él quería. El pavor absoluto para lubricar el portal, para hacer eficiente el sacrificio. Pero en el fondo de ese pozo de hielo, sobrevivió una brasa de rabia obstinada. La rabia de ser solo un engranaje más en su máquina temporal del horror. Con un grito ronco que me desgarró la garganta, una negación visceral a mi muerte programada, levanté el cuchillo no para atacar aquella imposibilidad flotante, sino para golpear la pared detrás de mí, donde el diario sugería que residía el punto más débil del portal. La hoja se clavó en la madera vieja con un golpe sordo. No hubo explosión de luz, ni haz de energía. Hubo un grito que no era humano, que parecía venir de todas direcciones a la vez, un aullido de dolor y furia infinita que sacudió la estructura de la posada. Fue como apuñalar un globo lleno de oscuridad. La forma temblorosa de Adrián se estremeció, se distorsionó violentamente. Los contornos se deshicieron, los agujeros negros que eran sus ojos se ensancharon en un éxtasis de dolor. Por un instante, vi algo dentro de aquella oscuridad agitada. Fragmentos de rostros aterrorizados, los rostros de Roberto, Clara, Lucas, atrapados, gritando en silencio. Su colección. La oscuridad pulsante implosionó. Fue absorbida de vuelta al armario como humo en un extractor, llevándose consigo el grito, el frío extremo y el olor insoportable. La puerta del armario se cerró de golpe. La luz de la lámpara volvió a encenderse, débil y vacilante. Estaba solo. Temblando incontrolablemente, bañado en sudor frío, el cuchillo aún clavado en la pared. La madera alrededor de la hoja estaba ennegrecida, como quemada, y desprendía un leve olor a ozono y flores quemadas. Salí tambaleándome de la habitación 7. Doña Carmen estaba en el pasillo, encogida en una silla, el rostro enterrado en las manos. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. No llamé a la policía. ¿Qué historia contaría? La verdad era un monstruo más grande que Adrián. Cogí mis cosas y dejé la posada del viajero atrás antes del amanecer. La ciudad despertaba, normal, ajena al horror que habitaba en uno de sus edificios más antiguos. Pasaron meses. Mi vida retomó un curso precario. Escribí mucho, pero no historias de ficción. Escribí sobre Adrián, sobre la habitación 7, sobre el ciclo, oculto en códigos, en metáforas débiles. Una forma de exorcismo. Hasta que hoy, al recoger el correo, encontré un sobre sin remitente. Dentro, una única hoja de papel amarillento, agrietado en los bordes. Era una página arrancada de un libro de registros antiguo. En la línea superior, con una caligrafía que reconocí de los archivos, decía: Adrián Fernández, habitación 7, llegada, 15 de agosto de 1925, salida, en blanco. Debajo, con una caligrafía diferente, más reciente pero igualmente familiar, estaba mi nombre. Pedro Alonso, habitación 7, llegada, 14 de agosto de 2025, salida, en blanco. La fecha de mañana. El sobre contenía un objeto más. Un trozo pequeño, duro, envuelto en papel de seda. Lo desdoblé con manos que temblaban incontrolablemente.
Era un fragmento de madera ennegrecida, como quemada, de la pared de la habitación 7, de aquel punto exacto, y pegado a él una única mecha de pelo humano, castaño, como el mío. El olor débil, pero inconfundible, de flores podridas y sangre antigua subió del fragmento. Él no estaba atrapado en el ciclo. Me estaba advirtiendo. La cosecha no se había completado. El portal no se había cerrado. Todavía necesitaba su ancla. Volvería. Mañana. Y supe, con una certeza que me heló el alma, que no importaba a dónde huyera, la habitación 7, o lo que fuera que se hubiera convertido, me encontraría. El viajero siempre vuelve. Y el precio del tiempo siempre tiene que pagarse. Compruebo mis cerraduras ahora. 2, 3 veces. Observo cada sombra. Y todas las mañanas, todas las noches, me miro al espejo, buscando cualquier señal, cualquier distorsión que indique que él ya está más cerca de lo que imagino. La espera es un nuevo tipo de terror, un goteo lento de pavor. Porque mañana siempre está llegando. Y el reloj maldito nunca se detiene.